Esta es la entrevista del día. Ayer por la noche el Consejo Deliberante sesionó en la sesión ordinaria varios aspectos, entre ellos cartas de vecinos, pero también el tema del aumento de los remises. Para saber un poquito de cómo fue el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día, estamos en comunicación telefónica con la presidenta del Consejo Deliberante, con Sandra Villafani, así la saludamos. ¿Qué tal, Sandra? Muy buen día. Muy buen día, Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, un consejo que viene renovándose y cambiando por diferentes circunstancias, ¿no?, en los últimos días. Claro, dentro del bloque de Hacemos por Córdoba está cubriendo la licencia del concejal Leonardo Frankenberg, el concejal Noriega, y ayer tuvimos la ausencia del concejal Ramón Granero por cuestiones particulares, y bueno, ya venía haciendo el reemplazo de Macarena Vizquer, que no vive más en nuestra villa. Pamela Corradi tomó su banca. Así que hubo ayer una ausencia y una suplencia dentro del bloque de Hacemos por Córdoba. Exacto. Bueno, y nuevamente al 100% en la presidencia del Consejo también, bueno, retomando toda la actividad. Retomando la presidencia del Consejo, estuve así cubriendo la licencia del intendente y bueno, ya terminada esa licencia, retomo la presidencia en el Consejo. Así es. Decíamos, bueno, como orden del día, el tema 1, el proyecto de ordenanza de recomposición de tarifa de remises, esta consideración que de manera periódica lo abordan, claro. ¿Cómo fue el tratamiento? Si respondía a la inquietud, al porcentaje que habían solicitado, si le pudieron dar lugar a ello. Claro. Nosotros, a partir de una modificación que se hizo en la ordenanza de remises, antes el diálogo era del sector con el Consejo Deliberante. Después de una modificación a la ordenanza, ellos se dirigen al Ejecutivo, el Ejecutivo arma un informe teniendo en cuenta sobre todo los insumos que más inciden a diario en esta tarifa para el sector, y ayer Matías García Prado se hizo presente en el Consejo para dar este informe, o sea, para decirnos qué se tuvo en cuenta para llegar al aumento que propone el Ejecutivo. Después el Consejo decide cuál va a ser el aumento que queda fijado, ¿no? Claro. Básicamente lo que ellos, la nota que le dan al Ejecutivo es pidiendo un 30% de aumento. Después de escuchar el informe de Matías en el Consejo, con los insumos que se toman, se llega a una propuesta desde el Ejecutivo al Consejo de dar un 25%. ¿Por qué? Porque el índice de precio del consumidor tuvo en los últimos 3 meses un acumulado del 23,5. Entonces, se trató de acordar o acercarse a esa variable y se consensuó en un 25% que nos parecía justo, que es lo que propone también el Ejecutivo, ¿no? Básicamente, yo te voy a ir leyendo. Sí. ¿Cómo quedó? Vamos a hacer así para que se vea un poquito. Ellos solicitaban el 30% y en cuánto quedaría la tarifa con el 30% y en cuánto queda con lo aprobado que fue con el 25%, si te parece bien. Sí, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es diurno, tanto bajada de bandera como ficha diurna, con lo que solicitaban el 30%, la bajada de bandera diurna hubiese quedado en 423 si era el 30%, y quedó fijada en un 25% que lleva en importe a 410 pesos. En cuanto a la ficha diurna, con el 30% solicitado eran 27, queda en 27 pesos. En la nocturnidad quedaría la tarifa en 570 con el 30%, lo otorgado con el 25% queda fijado en 550 pesos. Y la ficha nocturna,
con el 30 iba a ser de 34 pesos, con el 25, 33. En cuanto a la hora de espera, con el 30% pedido por el sector, quedaba en 2.200, con el 25 acordado, quedó en 2.120. Ahora, el Consejo Deliberante, Noelia, siempre tiene que llegar a un equilibrio entre lo que pide los remiseros, lo que informa el Ejecutivo, pero también tiene que tener en cuenta el otro lado, que es el consumidor, ¿no? Y nosotros tenemos mucha gente, muchos vecinos de Villa General Belgrano, que realmente hacen un uso diario del servicio de remises. Entonces, también se pensó, por eso no se acordó en el 30% pedido por el sector, sino llegando a un acuerdo y viendo que hay mucha gente, muchos niños, por ejemplo, que van casi diariamente al colegio con remises. Entonces, por eso, después de una discusión, porque habían algunos concejales que se querían acercar más al 20 que al 25, y tomando en cuenta también el sector en cuanto que entendemos que en un proceso inflacionario ellos se ven afectados, se llegó al acuerdo de dejarlo en un 25, ¿no? Porque si bien marqué esta diferencia que no es tanto de 423 a lo que ellos pedían a 410, cuando vos haces un uso diario al consumidor, al usuario, sí se le hace una cifra importante que también impacta en el bolsillo del usuario, ¿no? ¿Esto comenzaría a regir a partir de cuándo, no? A partir de que la ordenanza, yo ya la firmé, ya sube al Ejecutivo y ya se empieza a implementar lo antes posible. Ese era el tema principal, y después, como tema 2, cartas de vecinos, donde damos cuenta, varias de ellas, las solicitudes de excepciones, o sea, la dinámica... Llama la atención, ¿no? Sí, claro, porque cuando, cargan las solicitudes y que necesitan como un análisis un poquito más minucioso, es cuando sube al Consejo Deliberante del Tratamiento. Claro, o sea, todo lo que sube, yo a veces cuando hablo con muchos vecinos, yo digo, ¿qué sube el Consejo? Todo lo que tiene que pedir una excepción a ordenanzas que están vigentes. Sí. Entonces, porque esa es la función del Consejo. A veces pasa que suben cartas que no serían para el Consejo, que son más para las distintas secretarías del Ejecutivo. Entonces, todo lo que sube el Consejo es cuando se pide una excepción y llama la atención la cantidad de excepciones. Por eso también el Consejo tiene que ser muy cuidadoso con las excepciones que se dan, porque son excepciones a ordenanzas que son vigentes. Sí. Y todos coinciden cuando después a veces se habla con los vecinos porque no se dio tal excepción. Villa General Belgrano es lo que es hoy en día por el trabajo de los consejos deliberantes anteriores y por el nivel de ordenanza que tienen, que hizo que Villa General Belgrano sea lo que es hoy. Claro, seguro. Sí, entonces, en cuanto te doy un ejemplo, hay una ordenanza en todo lo que tenga que ver con el loteo de la Cristina, que es una zona que es muy grande, donde se fija una superficie de 4.500 metros para los lotes, que es diferente al resto del ejido que tiene 800 metros. Ayer se pide, una de las excepciones fue de que una subdivisión donde los lotes quedaban, por decirte, 1.400 metros. Ahí es una excepción demasiado grande a lo que marca la ordenanza para esa zona. Claro. Entonces, en ese caso, es muy difícil poder dar ese tipo de excepciones. O, por ejemplo, cuando se pide una habilitación comercial en corredor central turístico para una casa de comidas, que te marca 70 metros mínimos y se pide una excepción cuando un local pide por 45 metros. Eso. No sé si se entiende. Sí. Bueno, por eso, cada uno de los aspectos y cada una de las cartas ha sido analizada minuciosamente como para una reconsideración o no. Y de hecho, muchas de estas excepciones, de acuerdo al resumen, han pasado a la próxima sesión, es decir, como para tener un poquito más de información. Más información y más información antes de un no. Eso. Entonces, el trabajo del Consejo en eso
tenemos que cuidar nuestras ordenanzas, la villa está creciendo mucho, y si no lo hacemos en forma ordenada y muy ajustado a las ordenanzas, es difícil, ¿no? Una de las excepciones solicitadas en el faldeo de las sierras, aquí dice que otorgaron esta habilitación, pero el voto fue 5 votos a favor y una abstención. Claro, ¿Esto a qué refería? Eso es un pedido que se hizo una excepción porque hay un aserradero en Ruta 5 donde nosotros ya había una empresa que había solicitado hacer una venta de cabañas de oficinas de venta y exposición de una cabaña de Quebracho. Lo que pide es un cambio de titularidad, va a ser otra empresa que se hace cargo de eso, y había un anexo de un rubro más que era también la parte de ventas de paisajismo y de artículos de decoración de interiores. Entonces, como es venta de eso, lo que se dio lugar fue agregar esos rubros, porque el cambio, nosotros ya habíamos permitido esa venta y exposición de cabañas de Quebracho. Lo único que se anexó fue esto de paisajismo y ventas de artículos de interior, sí, que no hace demasiado a un impacto sobre el faldeo de la sierra. Lo que sí se hizo hincapié en la primera resolución, que todo lo que era acopio de mercadería tenía que ser en galpones que cuenta lugar cerrado, que no esté a la vista y que se mantenga un poco a resguardo también de las inclemencias climáticas y posibles incendios también, ¿no? Bien. Y posterior al tratamiento, ¿no?, de cada una de estas cartas, que fueron un total de 8, sí, la lectura y aprobación del acta anterior, esto también como una cuestión protocolar, pero que es importante, ¿no?, para reafirmar o no modificar algún aspecto de lo que había sido tratado anteriormente. Claro, las sesiones del Consejo son grabadas, después la secretaria escucha, cuando cada concejal quiere que conste en acta textual, lo dice, sí, y ahí la secretaria, pobre Lorena, tiene más trabajo porque tiene que transcribir textual lo que dice cada concejal. Sí. Eso se sube a un grupo del consejo que tenemos, cada concejal lee, y lo que se hace en la sesión, no se lee todo el acta, obviamente, porque lo leen ellos, y se decide si está todo correctamente, se vota y queda sentado. Bien, para la próxima semana estarían otros temas para abordar, o de acuerdo también lo que vaya desarrollándose, si se pone como orden del día. Claro, sí. Yo normalmente de ahora hasta el lunes que viene recibo algún proyecto, si hay, que hay algunos que vamos a esperar un poquito que se confirmen, pero sí, el lunes ya lo van a tener en el orden del día, como siempre lo hacemos desde Secretaría del Consejo. Sandra, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, no, a vos, como siempre, estoy a disposición. Hasta luego. Así conversamos con la presidenta del Consejo Deliberante, Sandra Villafani, el resumen de la sesión, bueno, los principales temas, pero vamos a repasar entonces los valores en cuanto a la nueva tarifa de remises que comenzará a regir. La bajada de bandera diurna, 410 pesos, la ficha cada 100 metros de recorrido diurno, 27, bajada de bandera nocturna, 550 pesos, ficha cada 100 metros de recorrido nocturno, 33 pesos, y una hora de espera, 2.120 pesos. La nueva tarifaria de remises aquí en Villa General Belgrano. Esta fue la entrevista del día.